Hay que volverse uno con el ambiente. Solo así se logra invocar los espíritus oscuros. Señores y señores, cada vez que invoco la muerte muere una parte de mi alma. Pero tarde o temprano merecerá la pena. La última historia terminó inconclusa. Vamos a concluirla. Amalakala. Ammi presentum invitium. Omnipresentum. Yo quiero invocarte. Oh muerte, haz lo que te ordeno, ya que tú eres mi sierva. ¿Ah? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No. Otra vez no. No quiero. Me las pagarás, man. Última vez, magia de manzano no fue lo suficientemente fuerte y desaparecí sin terminar de contar lo que a mí me explicaba el muerto. Vamos a continuar la historia, la reanudaremos desde donde la dejamos. ¿Lo recordáis? Un extraño meteorito cayó a Inglaterra. Se desprendieron varios segmentos. Los meteoritos fueron estudiados por la Universidad de Accra. Desaparecieron sin dejar rastro. Y en la tierra donde se desprendieron fragmentos de ellos, están pasando unos sucesos escalofriantes. Para vosotros, yo soy la muerte. Pues para mí esta historia es una historia muy simple. Vamos a ver cómo va a terminar la familia. El 19 de octubre. El 19 de octubre. Nahum presentó en casa de Ami. Perdonad, me picaba la mandíbula. Con espantosas noticias, la muerte, mira, ahí aparezco yo, la muerte. Había sorprendido al padre de Tadeus. Me acuerdo del padre del Tadeus. No, al pobre Tadeus, me acuerdo del pobre Tadeus. Era un chavalín, fue una pena llevármelo. En su habitación del ático, él lo habla sorprendido de un modo que no podía ser contado. Nahum había excavado una tumba en la parte trasera de la granja. Había metido allí
lo que encontró en la habitación. No podía haber metido nadie, ya que la pequeña ventana enrejada y la cerradura de la puerta estaban intactas. Pero lo que sucedió tenía muchos puntos de contacto con lo ocurrido. En el establo, Amy y su esposa consolaron al atribulado granjero. Ya nadie habla sin de atribulado. Son expresiones antiguas. Lo mejor que pudieron. Aunque no pudieron evitar un estremecimiento. El olor parecía rondar alrededor de los Garden y todo lo que tocaba. Y la sola presencia de uno de ellos en la casa era como un soplo de regiones indominables e indondables. Amy acompañó a Nahum a su hogar, de muy mala gana, e hizo lo que pudo para calmar los histéricos sollozos del pequeño Mervyn. Zenas no necesitaba ser calmado. Se encontraba en un estado de completo atontamiento y se limitaba a mirar fijamente un punto indeterminado del espacio y a obedecer lo que su padre le ordenaba. Y Amy pensó que ese estado de abulia era lo mejor que podía ocurrirle. Cuando a vosotros, simples humanos, se os pasa alguna cosa que no sois capaces de soportar, en vez de superarlo y mirar para el frente, os volvéis blandos, en un estado de apatía constante. ¿Pero qué es la vida sin apatía? En respuesta a una mirada interrogadora, Nahum dijo que su esposa estaba muy débil. Cuando se acercaba la noche, Amy se las arregló para marcharse, ya que ningún sentimiento de amistad podía hacerle permanecer en aquel lugar cuando la vegetación empezaba a brillar débilmente y los árboles podían o no moverse sin que soplara el viento. Era una verdadera suerte para mí el hecho de que no fuese una persona imaginativa, de haberlo sido, de haber podido relacionar y reflexionar sobre todos los portentos que lo rodeaban. No cabe duda de que hubiese perdido la chaveta. A la hora del crepúsculo regresó apresuradamente a su casa, sintiendo resonar terriblemente en sus oídos los gritos de la loca y del pequeño Marvin. 3 días más tarde, Nahum se presentó en su casa de Amy, muy de mañana, y en ausencia de su huésped le contó a la señora Peel una horrible historia que a ella escuchó. El perro es listo, se ve y se aparta. ¿Y a ti qué te pasa? Me perdí. No os preocupéis, el perro es traba. Luego me lo llevaré. Y en su ausencia su huésped le contó a la señorita Pierce una horrible historia que ella escuchó temblando de miedo. Esta vez se trataba del pequeño Mervyn. Había desaparecido. Había salido de la casa cuando ya era de noche con un farol y un cubo para traer. Y no había regresado.
Hacía días que su estado no era normal y se asustaba de todo. El pobre oyó un frenético grito en el patio, pero cuando abrió la puerta y se asomó, el muchacho había desaparecido. No se veía ni rastro de él, y en ninguna parte brillaba el farol que se había llevado. En aquel momento Nahum creyó que el farol y el cubo habían desaparecido también. Pero al hacerse de día y al regresar su búsqueda de toda la noche por los campos y bosques, Nahum había descubierto unas cosas muy raras cerca del pozo. Una retorcida y semifundida masa de hierro que había sido indudablemente un farol, y junto a ella una doblada junto a otra masa de hierro, asimismo semi-retorcida y semifundida, que correspondía al cubo. Eso fue todo. Nahum imaginó lo imaginable. La señora Pierce estaba como atontada. Y a mí, cuando llegó a la casa y oyó la historia, no pudo dar ninguna opinión. Hermin había desaparecido y sería inútil decírselo a la gente que vivía con ellos alrededor y que oían de los Garner como de la peste. Tan inútil como decírselo a los ciudadanos de Arkham, que se reían de todos. Tat había desaparecido y ahora había desaparecido Nervin. Algo estaba arrastrándose y arrastrándose esperando a ser visto y oído. Aún no tardaría en morirse y deseaba que Amy velara por su esposa y por Cenas. Si es que lo sobrevivían, todo aquello era un castigo de alguna clase, aunque aún no podía adivinar a qué se debía, ya que siempre había vivido en el santo temor de Dios. ¿De qué Dios, amigo mío, me estás hablando? Y aquellos que creen en la protección de Dios se desesperan, esperando los actos de Dios. Durante más de 2 semanas Amy no tuvo ninguna noticia de Nahum, y entonces preocupado por el que pudiera haber ocurrido, dominó sus temores y efectuó una visita a la casa de los Garner. De la chimenea no salió humo, y por unos instantes el visitante temió lo peor. El aspecto de la granja era impresionante. Hierba y hojas grisáceas en el suelo, varas cayéndose a pedazos de arcaicas paredes y aleros, y enormes árboles desnudos silueteándose malignamente contra el cielo de noviembre. Amy no pudo dejar de notar que se había producido un sutil cambio en la inclinación de las ramas. Pero Nahum estaba vivo. Después de todo, estaba débil y reposaba en un catre en la cocina de techo abajo. Pero conservaba la lucidez y seguía dando órdenes a Cenas. La estancia estaba mortalmente fría, y al ver que Amy se estremecía, Nahum le gritó a Cenas que trajera más leña. En realidad era muy necesario, ya que el cavernoso hogar estaba apagado y vacío, y el viento se filtraba en la chimenea. Abajo era helado. De pronto Nahum le preguntó si la leña que había traído su hijo lo hacía sentirse más cómodo. Entonces Amy se dio cuenta de lo que había ocurrido. Finalmente, la mente del granjero había dejado de
resistir a la intensa presión de los acontecimientos. Interrogando discretamente a su vecino, Amy no consiguió poner en claro lo que había sucedido. Acenas en el pozo. En el pozo, vive en el pozo, fue todo lo que su padre dijo. Luego el visitante recordó súbitamente a la esposa loca y cambió de tema. Navi está aquí desde luego. Fue la sorprendida respuesta del pobre Raúl, y Amy no tardó en darse cuenta de que tendría que investigar por sí mismo. Dejando al inofensivo granjero en su catre, cogió las llaves que estaban colgadas detrás de la puerta y subió los chirreantes escalones que conducían al ático. La parte alta de la casa estaba completamente silenciosa y no se oía el menor ruido en ninguna dirección. La de las 4 puertas de vista, solo una estaba cerrada, y en ella probó a mí varias llaves del manojo que había cogido. A la tercera tentativa la cerradura giró, y Amy produjo un chirrío, la puerta pintada de blanco. El interior de la habitación estaba completamente a oscuras, ya que la ventana era muy pequeña y estaba medio tapada por las rejas de hierro. Y Amy no pudo ver absolutamente nada. El aire estaba muy viciado, y antes de seguir adelante tuvo que entrar en otra habitación y llevarse los pulmones de aire respirable. Cuando volvió a entrar vio algo oscuro en un rincón, y al acercarse no pudo evitar un grito de espanto. Mientras gritaba creyó que una nube momentánea había tapado la escasa claridad que penetraba por la ventana, y un segundo después se sintió rozado por una espantosa cortina de vapor. Unos extraños colores lanzaron ante sus ojos, y si el horror que experimentaba en aquellos momentos no le había podido coordinar sus ideas, hubiera recordado el glóbulo que el martillo del geólogo había aplastado en el interior del meteorito, y la malsana vegetación que había crecido durante la primavera. Pero en el estado que se hallaba solo pudo pensar en la horrible monstruosidad que tenía, y que sin duda había compartido la desconocida suerte del joven Tadeus y del ganado. Pero lo más terrible de todo era que aquel horror se movía lenta visiblemente mientras continuaba desmeduzándose. A mí no me dio más detalles de aquella escena, pero la información del ricón no reapareció en su relato como un objeto móvil. Hay cosas que no pueden ser mencionadas, y lo que se hace por la humanidad a veces cruelmente juzgado por la ley. Comprendí que en aquella habitación del ático no quedó nada que se moviera, y que no dejara allí nada capaz de moverse debió de ser horripilante y capaz de acarrear un tormento eterno. Cualquiera no tratándose de un estólito granjero se hubiera desmayado o enloquecido, pero Amy volvió a cruzar el umbral de la puerta pintada de blanco y encerró el espantoso secreto detrás de él. Ahora debía ocuparse de Maum. Este tenía que ser alimentado y atendido, trasladado a algún lugar donde pudieran cuidarlo.
cuando empezó a bajar la oscura escalera, Amy oyó un estrépito debajo de él. Incluso le pareció oír un grito y recordó nerviosamente la corriente de vapor que lo había rozado mientras se hallaba en la habitación del ático, oprimido por un vago temor. Oyó más ruidos debajo suyo. Indudablemente estaban arrastrando algo pesado, y al mismo tiempo se oía un sonido todavía más desagradable, como el que produciría una fuerte succión. Sintiendo aumentar el terror, pensó en lo que había visto en el ático. Santo cielo, en qué fantástico mundo de pesadilla había penetrado. No se atrevió a avanzar ni a retroceder, y permaneció inmóvil, temblando en la negra curva del rellano de la escalera. Cada detalle de la escena estallaba de nuevo en su cerebro. De repente se oyó frenético relincho proferido por el caballo de Amy, seguido inmediatamente por un ruido de cascos que hablaba de una precipitada fuga. Al cabo de un instante, caballo y calesa estaban fuera del alcance del oído, dejando al asustado Amy inmóvil en la oscura escalera. La tarea de conjeturar qué podía haberlos impulsado desapareció tan repentinamente. Pero aquello no fue todo. Se produjo otro ruido fuera de la casa. Una especie de chapoteo de agua. Debió de haber sido en el pozo. Amy había dejado ajero desatado cerca del pozo, y algún animalito debió meterse entre sus patas asustándolo y dejándose caer después en el pozo. Y la casa seguía brillando con una pálida fluorescencia. Dios mío, qué antigua era la casa, la mayor de ellas edificada antes de 1670. Y el tejado holandés más tarde, en 1730. En aquel momento se oyó el ruido de algo que se arrastraba por el suelo de la planta baja, y Amy aferró con fuerza el palo que había cogido en el ático. Sin ningún propósito determinado, procurando dominar sus nervios, terminó su descenso y se dirigió a la cocina, pero no llegó a ella, ya que lo que buscaba no estaba ya allí. Había salido en su encuentro. Y hasta cierto punto estaba aún vivo. Si se había arrastrado por algunas fuerzas extrañas, es cosa que Amy no hubiera podido decir. Pero la muerte había tomado parte en ello. Todo había ocurrido durante la última media hora. Pero el proceso de desintegración estaba ya muy avanzado. Había allí una horrible fragilidad. Debido a lo quebradizo de la materia y del cuerpo, se desprendían fragmentos secos. Amy no pudo tocarlo, limitándose a contemplar horrorizado la retorcida criatura que había sido su rostro. ¿Qué ha pasado, Nahum? ¿Qué ha pasado?, susurró. Y los agrietados y tumefactos labios apenas pudieron murmurar una respuesta final. Nada, nada. El color quema, frío y húmedo, pero ¿qué?
Vive en el pozo, lo he visto. Una especie de humo, igual que las flores de la pasada primavera. El pozo brilla por las noches, se llevó a Tatamar y a Cenas. Todas las cosas vivas, sorbe las vidas de todas las cosas. En aquella piedra tuvo que llegar, en aquella piedra la aplastaron. Era el mismo color, el mismo como las flores y las plantas. Tenía que haber más. Crecieron. Lo he visto esta semana. Tuvo que darle fuerte a Cenas. Era un chico fuerte, lleno de vida. Le golpea a uno la muerte. La mente luego se apodera de él. Quema mucho. En el agua del pozo. No pueden sacarlo de allí, ahogarlo. Se ha llevado Cenas. Tenía razón, el agua está embrujada. ¿Cómo está Navía? Mi cabeza no funciona, no sé cuánto hace que he subido. Comida. La cosa la atacó también el color. Su rostro tiene el mismo color por las noches. Y quema. Y sorbe. Procede de algún lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo dijo. Tenía razón, mira, me está sorbiendo más, sorbiendo la vida. Por eso fue todo, la cosa que había hablado no podía hablar más porque se habían cogido completamente. Amy lo cubrió con un mantel de cuadros blancos y rojos y salió de la casa por la puerta trasera. Trepó por la ladera que conducía a las tierras altas y regresó a su lugar, a su hogar por el camino del norte y los bosques. No pudo pasar junto al pozo, desde el cual había huido su caballo. Miró hacia el pozo a través de una ventana y recordó el chapoteo que había oído, el chapoteo de algo que se había sumergido en el pozo después de lo que había hecho con el desdichado Nahum. Cuando Amy llegó a su casa se encontró con el caballo y la cabeza. Lo habían precedido su esposa. Lo aguardaba llena de ansiedad. Después de tranquilizarla sin darle ninguna explicación, se dirigió a Arkham y notificó a las autoridades. La familia Garden ha dejado de existir. No entró en detalles, limitándose a hablar de las muertes de Naomi y de Navi. La de Thaddeus era ya conocida y dijo que la causa de la muerte parecía ser la misma extraña dolencia que había atacado al ganado. También dijo que Mervyn y Cenas habían desaparecido en la jefatura de policía. Lo interrogaron ampliamente y al final se vio obligado a acompañar a los 3 agentes a la granja de Garden, juntamente con el fiscal, el médico forense y el veterinario que había atendido a los animales enfermos. Amy fue con ellos de mala gana, ya que la tarde estaba muy avanzada y temía que la noche lo cogiera en aquel lugar maldito. Aunque era un consuelo saber que iría acompañado de tantos hombres. Carne fresca. Los 6 hombres montaron en un carro, siguiendo la calesa de Amy, y llegaron a la granja alrededor de las 4. A pesar de que la granja alrededor de las 4, a pesar de que los agentes estaban acostumbrados a presenciar espectáculos horripilantes, todos se estremecieron a la vista de que fue encontrado debajo del mantel de cuadros rojos. Y en la habitación del ático el aspecto de la granja con su desolación gris era ya bastante terrible. Pero aquellos 2 retorcidos objetos sobrepasaban toda la medida de horror. Nadie pudo contemplarlos más allá de un par de segundos, e incluso el médico forense admitió que había muy poco que examinar.
podían analizar unas muestras desde luego, de modo que él mismo se encargó de agenciárselas. Y al parecer aquellas muestras provocaron el más inextricable rompecabezas que se enfrentaría nunca al laboratorio de la universidad. Bajo el espectroscopio, las muestras revelaron un espectro desconocido, muchas de cuyas bandas eran iguales que las que habían revelado el antaño meteorito al ser analizado. La propiedad de emitir aquel espectro se desvaneció en un mes, y el polvo consistía principalmente en fosfatos y carbonatos alcalinos. A mí no les hubiera hablado del pozo, de haber sabido que iban a actuar inmediatamente. Se acercaba la puesta del sol, y estaba ansioso por marcharse de allí. Pero no pudo evitar dirigir miradas nerviosas al pozo, cosa que fue observada por uno de los policías, el cual lo interrogó. Amy admitió que Nahum había temido algo que estaba escondido en el pozo, hasta el punto que no se habían atrevido a comprobar si Mervyn o Senas se habían caído dentro. La policía decidió vaciar el pozo y explorarlo inmediatamente, de modo que Amy tuvo que esperar temblando. Mientras el pozo era vaciado cubo a cubo, el agua hería de un modo insoportable, y los hombres tuvieron que taparse las narices con sus pañuelos para poder terminar la tarea. Menos mal que el trabajo no fue tan largo como habían creído, ya que el nivel del agua era sorprendentemente bajo. No es necesario hablar con demasiados detalles de lo que habían encontrado. Mervyn y Senas estaban allí los dos, aunque sus restos eran principalmente esqueléticos. Había también un pequeño cordero y un perro grande, en el mismo estado de descomposición, aproximadamente, y cierta cantidad de huesos y animales más pequeños. El limo del fondo parecía inexplicablemente poroso y burbujeante, y un hombre que bajó atado a una cuerda y provisto de una larga pértiga se encontró que podía hundir la pértiga en el fondo, y en toda su longitud sin encontrar ningún obstáculo. La noche se estaba echando encima, y encontrado en la casa en busca de faroles. Luego, cuando vieron que no podían sacar nada más del pozo, volvieron a entrar a casa y confirieron la antigua sala de estar, mientras la intermitente claridad de una espectral media luna iluminaba a intervalos la gris desolación del exterior. Los hombres estaban francamente perplejos del caso y no podían encontrar ningún elemento convincente que relacionara las extrañas condiciones de los vegetales, la desconocida enfermedad del ganado y de las personas, y la inexplicable muerte de Mervyn y Senas en el pozo. Habían oído los comentarios a de la gente desde luego, pero no podía creer que hubiese ocurrido algo contrario a las leyes naturales. Era evidente que el meteorito había emponzoñado el suelo, pero la enfermedad de personas y animales que no habían comido nada crecido en el que el suelo era arena de otro costal. Se trataba del agua del pozo, posiblemente. No sería mala idea analizarla, pero ¿por qué singular locuras habían arrojado los dos muchachos al pozo? Habían actuado de un modo muy similar, y sus restos demostraban que los dos habían padecido una causa de muerte quebradiza y gris. ¿Por qué todas las cosas se volvían grises y quebradizas?
El fiscal, sentado junto a una ventana que daba al patio, fue el primero en darse cuenta de la fosforescencia que había alrededor del pozo. La noche había caído del todo y los terrenos que rodeaban la granja parecían brillar débilmente con una luminosidad que no era la de los rayos de la luna. Pero aquella nueva fosforescencia era algo definido y distinto. Parecía surgir del negro agujero, como la claridad apagada de un faro reflejándose amortiguadamente en las pequeñas charcas que el agua vaciada del pozo había formado en el suelo. La fosforescencia tenía un color muy raro, y mientras todos los hombres se acercaban a la ventana para completar el fenómeno, Amy lanzó una violenta exclamación. El color de aquella fantasmal fluorescencia le resultaba familiar. Lo había visto antes y se sintió lleno de temor ante lo que podía significar. Lo había visto en aquel horrendo glóbulo cobradizo hacía 2 veranos. Lo había visto en la vegetación durante la primavera. Y había creído verlo durante un instante. Aquella misma mañana, contra la pequeña ventana enrejada de la horrible habitación del ático, donde habían ocurrido cosas que no tenían explicación. Había brillado y por espacio de un segundo, y una espantosa corriente de vapor lo había rozado. Y luego el pobre Nahum habla sido arrastrado por algo de aquel color. Nahum no lo había dicho al final. Había dicho que era como un glóbulo en las plantas. Después habían producido la fuga en el patio y el chapoteo en el pozo. Y ahora que el pozo estaba proyectando a la noche un pálido e insidioso reflejo del mismo diabólico color. Una prueba fehaciente de la viveza mental de Amy. Es que en aquel momento de suprema tensión se sintió intrigado por algo que era fundamentalmente científico. Se preguntó cómo era posible recibir la misma impresión de una corriente de vapor deslizándose en pleno día por una ventana abierta al cielo matinal, y de una fosforescencia nocturna proyectándose entre el negro y desolado paisaje. No era lógico, resultaba antinatural, y entonces recordó las últimas palabras pronunciadas por su amigo. Procede de un lugar donde las cosas no son como aquí. Uno de los profesores lo dijo. Los 3 caballos que se encontraban en el exterior de la casa atados a unos árboles junto al camino estaban ahora relinchando y coceando frenéticamente. El conductor del carro se dirigió hacia la puerta para ver qué sucedía, pero Amy apoyó en su mano en el hombro. No salga usted, murmuró. No sabemos lo que sucede ahí fuera. Nahum dijo que en el pozo vivía algo que sorbía vida. Dijo que era algo que había surgido de una bola redonda, como la que vimos del meteorito que cayó aquí hace más de un año. Dijo que quemaba y sorbía y que era una nube de color como la fosforescencia que sale del pozo. Y que nadie puede saber lo que es. Nahum creía que se alimentaba de todo ser viviente. Y afirmó que lo había visto la pasada semana. Tiene que ser algo caído del cielo. Igual que el meteorito. Como dijeron los profesores de la universidad, su forma y sus actos no tienen nada que ver con el mundo de Dios. Es algo que procede del más allá.
de modo que el hombre se detuvo indeciso mientras la fosforescencia salía del pozo se hacía más intensa. Y los caballos coseaban y relinchaban con creciente frenesí. Fue realmente un espanto, con los restos monstruosos de 4 personas, 2 de la misma casa y 2 en el pozo. Y aquella desconocida iridiscencia que surgía de las fongosas profundidades. Amy había cerrado el paso al conductor del carro llevado por un repentino impulso olvidando que a él mismo no le había sucedido nada después de ser rozado por aquella horrible columna de vapor. En la habitación del ático, pero no se arrepentía de haberlo hecho. Nadie podía saber lo que había aquella noche en el exterior. Nadie podía conocer la índole de los peligros que podían acechar a un hombre enfrentado con una amenaza completamente desconocida. De momento, uno de los policías que estaba en la ventana profirió una exclamación. Los demás se le quedaron mirando y luego siguieron la dirección de los ojos de sus compañeros. No había necesidad de palabras. Lo que había de discutible en la salvavidas de los campesinos no podía ser discutido en adelante, porque había 6 testigos de excepción. Media docena de hombres que por la índole y supervisiones no creían más que en lo que veían sus propios ojos. Ante todo es necesario dejar sentado que aquella hora de la noche no soplaba ningún viento. Poco después empezó a soplar, pero en aquel momento el aire estaba completamente inmóvil. Y sin embargo, en medio de aquella tensa y absoluta calma, los árboles del patio estaban moviéndose. Se movían morbosa y espantosamente, agitando sus desnudadas ramas, en convulsionadas y cepillésticas sacudidas, hacia las nubes bañadas por la luz de la luna, arañando con impotencia el aire inmóvil, como empujando por una misteriosa fuerza subterránea que ascendía desde abajo de las raíces negras. Por espacio de unos segundos todos los hombres reunidos en la granja de Harley contuvieron el aliento. Luego una nube más oscura que las demás veló la luna y la silueta de las agitadas ramas. Se disipó momentáneamente. En aquel instante, yo no me lo he llevado. A mí no me eches la culpa, yo no me he llevado a nadie, mis tíos. Voy a seguir con la narración, ya que mi tiempo en este mundo no es infinito. Todo se sabrá a su debido tiempo. Vamos a continuar. Espíritu maligno de los infiernos, nárrame tu porvivir. Y en un pavoroso momento de oscuridad más profunda, los hombres vieron retorcerse en la copa del más alto de los árboles 1 millar de diminutos puntos fluorescentes. Brillaban con el fuego de San Telmo, o como las lenguas del fuego que descendieron sobre las cabezas de apóstoles del día,
de Pentecostés. Era una monstruosa constelación de luces sobrenaturales, como un enjambre de luciérnagas necrófagas, bailando una infernal zarabanda sobre una ciénaga maldita. Su color era el mismo que Amy había llegado a conocer y a temer. Entre tanto, la fluorescencia del pozo se hacía cada vez más brillante, infundiendo en los hombres reunidos en la granja una sensación de anormalidad que anulaba cualquier imagen que sus mentes conscientes pudieran formar. Ya no brillaba, estaba vertiéndose hacia afuera, y mientras la informe corriente de indescriptible color abandonaba el pozo, parecía flotar directamente hacia el cielo. El veterinario se estremeció y se acordó y se acercó a la puerta para echar la doble barra. A mí estaba también muy impresionado. Tuvo que limitarse a señalar con la mano por falta de voz. Cuando quiso llamar la atención de los demás sobre la creciente luminosidad de los árboles, los relinchos de los caballos se convirtieron en algo espantoso. Pero ni un solo de los hombres se hubiese aventurado a salir por nada del mundo. El brillo de los árboles fue un aumento, pero sus... mientras sus inquietas ramas parecían extenderse más y más hacia la verticalidad, de pronto se produjo una intensa conmoción en el camino y cuando Amy hizo la lámpara para proyectar un poco más a la calle del exterior, comprobaron que los frenéticos caballos habían roto sus ataduras y huían enloquecidos con el carro. La impresión sirvió para soltar las lenguas y se intercambiaron inquietos susurros. Se extiende sobre todas las cosas orgánicas que hay por aquí, murmuró el médico forense. Nadie contestó, pero el hombre que había bajado al pozo aventuró la opinión de que su pértiga debió de haber removido algo intangible. Pero fue algo terrible, añadió. No había fondo de ninguna clase, únicamente fango y burbujas, y la sensación de algo oculto debajo. Algo oculto debajo en el pozo. El caballo de Amy seguía coseando y relinchando desesperadamente en el exterior, y casi ahogó el débil sonido de la voz de su dueño, mientras éste murmuraba sus desilvanadas reflexiones. Salió de aquella piedra, fue creciendo y alimentándose de todas las cosas vivas. Se alimentaba de ellas alma y cuerpo. Tatimer, Vincennes y Navi. Nabún fue el último. Todos bebieron el agua. Se apoderó de ellos, llegó del más allá, donde las cosas no son como aquí. Y ahora regresa al lugar donde procede. En el momento mientras las columnas de desconocido color brillaban con repentina intensidad, empezaba a entrelazarse con fantásticas sugerencias de forma de que cada uno de los espectadores describió más tarde de un modo distinto. El desdicho ello profirió un aullido que ningún hombre había oído nunca salir de una garganta de un caballo. Todos los que estaban en la casa se taparon los oídos, y Amy se apartó de la ventana horrorizado. Cuando miró de nuevo hacia el exterior,
El pobre animal. Yacía inerte en el suelo bañado por la luz de la luna entre las estrellas. Y allí se quedó hasta que lo enterraron al día siguiente. Pero el momento presente no permitía entregarse a lamentaciones, ya que casi en el mismo instante uno de los policías les llamó silenciosamente la atención sobre algo terrible que estaba sucediendo en el interior de la habitación donde se encontraba, donde no alcanzaba la claridad de la lámpara. Podía verse una débil fosforescencia que había empezado a invadir toda la estancia. Brillaba en el suelo de tablas y en la raída alfombra, y resplandecía débilmente en los barcos de las pequeñas ventanas. Corría de un lado para otro, llenando puertas y muebles. A cada momento se hacía más intensa, y al final se hizo evidente que las cosas vivientes podían abandonar enseguida aquella casa. Amy les mostró la puerta trasera y el camino que conducía a tierras altas. Avanzaron con un paso inseguro como sonámbulos, y no se atrevieron a mirar atrás hasta que llegaron al camino del norte. Ninguno de ellos hubieran posado pasar por el camino que discurría junto al pozo. Cuando miraron hacia el valle, la distante granja de Garne, contemplaron un horrible espectáculo. Toda la granja brillaba con el espantoso y desconocido color. Árboles, edificaciones e incluso la hierba que no había sido transformada aún en quebradiza gris. Las ramas estaban todas extendidas hasta el cielo, coronadas con lenguas de fuego irradiantes. Goterones del mismo monstruoso fuego ardían encima de la casa, del granjero y de los cobertizos. Era una escena de una visión de Fussell, y todo sobre el resto reinaba aquella borrachera de luminoso amorfismo, aquel extraño arcoíris de misterio veneno del pozo, hirviendo, saltando, centelleando y burbujeando malignamente en su cósmico e irreconocible cromatismo. Luego súbitamente la horrible cosa salió disparada verticalmente hacia el cielo, como un cohete o un meteoro, sin dejar rastro de ella, y desapareció a través de un redondo y curiosamente simétrico agujero abierto en las nubes. Antes de que ninguno de los hombres pudiera expresar su asombro, ningún espectador podría olvidar nunca aquel espectáculo. Y Amy se quedó mirando estúpidamente el camino que había seguido el color, hasta mezclarse con las estrellas de la Vía Láctea. Pero su mirada fue atraída inmediatamente hacia la tierra por el estrépito que quedaba de producirse en el valle. Había sido un estrépito y no una explosión como afirmaron algunos de los componentes del grupo. Pero el resultado fue el mismo, ya que en un caleidoscopio instante la granja y sus alrededores parecieron estallar, enviándose al cenit una nube de colorados y fantásticos fragmentos. Los fragmentos se desvanecieron en el aire, dejando una nube de vapor que al cabo de un segundo se había desvanecido también. Los asombrados espectadores decidieron que no valía la pena esperar a que volviera a salir la luna para comprobar los efectos de aquel cataclismo de la granja de Nahum. Demasiado asustado incluso para aventurar alguna teoría, los 7 hombres regresaron a Arkham por el camino del norte.
Amy estaba peor que sus compañeros y suplicó que lo acompañara hasta su casa, en vez de dirigirse directamente al pueblo. Por nada del mundo hubiera cruzado el bosque solo a aquella hora de la noche. Estaba más asustado además porque había sufrido una impresión que los otros habían ahorrado. Y se sentía oprimido por un temor que por muchos años no se atrevió a mencionar. Mientras el resto Mientras el resto de espectadores en aquella tempestuosa colina había vuelto estolidamente sus rostros al camino, Amy había mirado hacia atrás por un instante para contemplar el sombrío valle de desolación al que tantas veces había acudido, y había visto algo que se alzaba débilmente para hundirse de nuevo en aquel lugar el cual el informe horror había salido disparado hacia el cielo. Era solamente un color, aunque no era ningún color de nuestra tierra ni de los cielos. Y porque Amy recordó aquel color, supo que los últimos y débiles restos debían de seguir ocultos en el pozo. Nunca ha estado completamente cuerdo desde entonces. Amy no se acercaría en aquel lugar por nada del mundo. Hace 44 años que sucedieron los hechos que acabo de narrar, pero Amy no ha vuelto a pisar aquellas tierras, y le alegra saber que pronto quedaron enterradas debajo de las aguas. También a mí me alegra la idea, que no me gustó nada ver cómo cambiaba de color la luz del sol al reflejarse en aquel abandonado pozo, pero que el agua siempre sea muy profunda. Pero aún así nunca la beberé. No creo que regrese a la región de Ark. 3 de los hombres que habían estado con Amy volvieron al día siguiente para ver las ruinas de la luz del día. Pero en realidad no había ruinas, únicamente los ladrillos de la chimenea, las piedras de la bodega, algunos restos minerales y metálicos, y el brocal de aquel nefado pozo. A excepción del caballo de Amy, aquella que enterraron aquella misma mañana, y de la calesa, y no tardaron en devolver a su dueño. Todas las cosas que habían tenido vida habían desaparecido. Solo quedaban 5 acres de desierto polvoriento y grisáceo, y desde entonces no ha crecido en aquellos terrenos ni una brizna de hierba. En la actualidad parece como una gran mancha comida por el ácido en medio del bosque y campo. Y los pocos que se han atrevido a acercarse allí a pesar de las leyendas campesinas le han dado el nombre de Dial Maldito. Las leyendas campesinas. Las leyendas campesinas son muy extrañas y podrían ser incluso más extrañas si los hombres de la ciudad y los químicos universitarios tuvieran el interés suficiente para analizar el agua de aquel pozo olvidado o el polvo gris que ningún viento parece disipar. Los botánicos podrían estudiar la flora que crece en los límites de aquellos terrenos, ya que de este modo podrían confirmar
o refutar lo que dice la gente de la zona, emponzoñada de está extendiéndose poco a poco, quizá 1 pulgada al año. La gente dice que el color de la hierba que crece en aquellos alrededores no es lo que corresponde, y que los animales salvajes dejan extrañas huellas en la nieve cuando llega el invierno. La nieve no parece trabajar tanto en el erial maldito como en otros lugares. Los caballos, los pocos que pueden, en esta época motorizada, se ponen nerviosos en el silencioso valle, y los cazadores no pueden acercarse con sus perros a las inmediaciones del erial maldito. Dicen también que las influencias mentales son muy malas, y que todos los que han tratado de establecerse allí, extranjeros en su inmensa mayoría, han tenido que marcharse acosados por extrañas fantasías y sueños. Ningún viajero ha dejado de experimentar una sensación de extrañeza en aquellas profundas hondonadas, y los artistas tiemblan mientras pintan unos bosques cuyos misterios están tanto de la mente como de la vista. Yo mismo estoy sorprendido de la sensación que me produjo a mí, un único paseo solitario por aquellos lugares desde que Amy me contara su historia. Me pregunta en mi opinión, no sé, pues todo, la única persona que podía ser interrogada acerca de aquellos extraños días es Amy. De que la gente de Arkland no quiere hablar de este asunto, y los 3 profesores que vieron el meteorito y su cola coloreada de los glóbulos están muertos. Había otros glóbulos probablemente. Uno de ellos consiguió alimentarse y escapar, en tanto que el otro no había podido alimentarse suficientemente y continuaba en el pozo. Los campesinos dicen que la zona emponzoñada se ensancha 1 pulgada cada año, de modo que tal vez exista algún tipo de crecimiento de alimentación incluso ahora. O sea lo que hay ahí. Tiene que verse trabado por algo, ya que de no ser así, se extendería rápidamente, estatado por las raíces de aquellos árboles que arañan el aire. Lo que es solo Dios lo sabe. Términos de materia, supongo que la cosa que Amy describió puede ser llamada un gas. Pero en aquel gas obedecía a unas leyes que no son de nuestros cosmos. No era fruto de los planetas soles que brillan en telescopios y en las placas fotográficas de nuestros observatorios. No era ningún soplo de los vientos cuyos movimientos, dimensiones, miden nuestros astrónomos o consideran demasiado vastos para ser medidos. No era más que un color. No era más que un color surgido del espacio, un pavoroso mensajero de unos reinos del infinito, situado más allá de la naturaleza que nosotros conocemos, de unos reinos cuya simple existencia aturda el cerebro con las más inmensas posibilidades extracósmicas que ofrece nuestra imaginación. Dudo mucho que a mí me mintiera de un modo consciente. Yo no creo que su historia sea el relato de una mente desquiciada como supone la gente de la ciudad. Algo terrible llegó a las colinas y los valles con aquel meteorito. Y algo terrible, aunque ignoro en qué medida sigue estando ahí. Me alegra pensar que todos aquellos terrenos quedan inundados por las aguas. Entre tanto espero que no le suceda nada a mí. Vio tanto de la cosa y su influencia era tan insidiosa que no ha sido capaz de marcharse y vivir a otra parte. A mí es un anciano muy simpático y muy buena persona. Cuando la brigada de trabajadores empiece su casa, tengo que escribir al ingeniero jefe
que no lo pierda de vista. Me disgustaría recordarlo como una gris retorcida y quebradiza monstruosa, de las que turban cada día más mi sueño. Bien. Ay, amiga mío, te encontraste con un ser de la dimensión de pesadilla. Desconozco cómo llegó a este mundo. De algo estoy seguro, no llegó por nada del mundo. Algo lo empujó a llevar aquí. Si no, no es posible.